Hola hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga a los maestros, hermanos. Eh, Hoy voy a hablar acerca del profeta Samuel. Amén. El nombre de Samuel procede del hebreo Samuel, que significa escuchado por Dios. Dice que Samuel narra cómo él pudo llegar, en este caso, a ser el último juez y en este caso el primer profeta. Pero para entender un poco la historia de Samuel, tenemos que entender que en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, muestra cómo este hombre aún todavía no había ni sido engendrado y ya había sido dedicado por parte de su madre Ana. Dice que esta mujer no podía tener hijos, era una mujer estéril, en el cual su deseo era de tener un hijo, y el cual ella, mediante oración al Señor, el Señor le concedió ese deseo de tener un hijo, y en el cual ella había dicho que si el Señor le placía poderle conceder tener un hijo, ella lo iba a dedicar a este niño para el servicio al Señor. Ella desde antes de haber sido engendrado, ella iba a dedicar a este niño, en este caso a Samuel. Luego que el Señor le concedió aquella petición de oración, ella cumplió con lo que Dios le había permitido, en este caso, ser madre. Y fue y dejó al niño, una vez que ya fue detestado, perdón, fue y lo entregó, en este caso, a la casa del sacerdote. En este caso sabemos que el sacerdote era Elí. Luego que lo deja con el sacerdote Elí, el niño fue creciendo, ¿sí? Y es cuando él tenía, este niño, 12 años, que el Señor le hace el llamado. En este caso, Jehová lo llama a Samuel, pero lo llama de una manera, tal vez no como se le presentó a Moisés, sino que lo comienza ahí cuando era de noche, ahí en eso que ya iban a descansar, lo comienza a llamar, Samuel le dice. Y viene Samuel, que todavía no había tenido ese contacto con el Señor, no había tenido ese contacto con Jehová, va hasta donde estaba Elí y le dice si es que era el que lo estaba llamando. Y Elí le dice que no. Bueno, se regresa Samuel hacia su aposento, hacia su cuarto, y otra vez escucha lo que lo llaman, Samuel. Pero Samuel, cada vez que le llamaban, respondía, heme aquí, respondía. Pero nuevamente se va donde el sacerdote Elí y viene y le dice que no era que Elí lo estaba llamando. Bueno, pasó la tercera vez y otra vez se acuesta Samuel y otra vez lo llaman Samuel. Y Samuel responde, heme aquí. Pero esta vez ya el sacerdote le dice que no era él que lo estaba llamando, sino que era Jehová que lo estaba llamando directamente a él. Entonces, de esta manera vemos cómo el Señor lo llama a este hombre Samuel. Desde apenas 12 años, una edad muy corta, donde es un niño prácticamente, pero vemos que desde su madre ya lo había dedicado. ¿A quién? Al Señor. Pero luego, para pasar a la siguiente parte, vemos que eh, Samuel, dice los relatos, la palabra del Señor, que fue el último juez. Debemos recordar que en ese tiempo eran el tiempo de los jueces que se vivía. Y luego pasó, en este caso, a ser el primer profeta, pero un profeta con bastante llamado de parte de Dios. Vemos cómo está, en esta vez vamos a ver cómo Samuel se muestra como juez. Y lo dice en el libro de Primera de Samuel 7, que dice que el pueblo, como andaba atrás de sus dioses, andaba atrás de sus baales, dice que el pueblo de los filisteos los había esclavizado al pueblo de Israel. Pero aquí vemos cómo Samuel convoca a su pueblo, convoca como un juez, como lo habían hecho anteriormente, y llama al pueblo. ¿Para qué? Para que se reúnan en oración, clamaron al Señor y dice que también ayunaron. Y de esta manera el Señor les pudo dar la victoria a cada uno de ellos. En este caso, Samuel como juez se presentó y pudo obtener la victoria.
Ahora vamos a ver a Samuel como profeta. Una profecía que fue dada de Samuel, la vemos en 1 Samuel capítulo 15, dice que esta profecía se la da al que ya había ungido Samuel como rey. Como les mencionaba anteriormente, Samuel había sido el último juez, pero comienza su ministerio profético, por decirlo así, una vez que el Señor lo llama a que levante a un hombre como rey. Ahí es que el Samuel se comienza a levantar como profeta. Pero luego que ya el Señor le había permitido a levantar a, a Saúl como rey, algo que el pueblo de Israel no tenía, entonces dice que Saúl lo mandó le dio una ordenanza, el Señor, Dios le dio una ordenanza a Saúl que vaya y ataque al pueblo de los amalecistas y que no deje a nadie con vida. Pero Saúl, perdón, Saúl desobedeció aquello que el Señor le había mandado, que era exterminar a todos el pueblo de los amalecistas. Y como Saúl no obedeció en esa parte, sino que dejó vivo al rey de los amalecistas, que era Agag, y, y a su vez escogió lo mejor de los animales que tenía este pueblo, entonces vemos que el Señor, cuando uno no lo adora o cuando uno no se entra en comunión plena con el Señor le había profetizado que lo iba a desechar. Y aún así Samuel luego va hasta donde estaba Saúl y Saúl aún así se excusaba, indicándole que era parte del pueblo. Y cuando él como rey, él tenía toda la autoridad, tenía todo el deber, porque la palabra que se le había dado a Samuel era para el rey, en este caso Saúl, que tenía que obedecer. Pero como él lo desobedeció, no permitió en este caso ver la bendición en su vida. El impacto en la Biblia que encontré en este profeta Samuel fue cuando en 1 Samuel capítulo 16 lo unge a David como rey de Israel. Aquí en este pasaje bíblico vemos cómo el Señor le habla directamente a Samuel, porque Samuel había ido a escoger el nuevo rey, el sucesor en este caso de Saúl, que Saúl, como había desobedecido a Dios, Dios lo desechó. Entonces Samuel tenía que escoger al nuevo rey. Y dice que Samuel fue hasta la casa donde estaba toda la familia de David y le presentaron a los hermanos mayores. Amén. Y Samuel lo iba a ungir a los otros, viendo que eran altos, fornidos, por decirlo así, eran guapos. David y el Señor le dice a Samuel que no mire su parecer, sino que Dios mira directamente el corazón de las personas. Y por eso esta parte de aquí me llamó mucho la atención y por eso la puse como el impacto en la Biblia, porque nos damos cuenta claramente que hasta ahora nos damos cuenta cómo el Señor mira el corazón de las personas. El Señor no está viendo si somos bonitos, si somos altos, si somos blancos, amén, sino que el Señor solo quiere un corazón siempre que esté dispuesto para servirle y agradarle a Él. Y como profeta del Señor, tenían la obligación de ellos como profetas siempre invitar al pueblo, en este caso, a la adoración. Como lo mencioné en parte anterior del video, vimos que el pueblo de Israel estaba en guerra con ¿quiénes? Con los filisteos. Amén. Pero aquí vemos que el profeta Samuel, amén, le dice a su pueblo, en este caso, y lo podemos leer, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid y él os librará de mano de los filisteos. Entonces, la invitación que nos da Samuel a la actualidad, a las personas, en este caso a los creyentes, a los cristianos, es que nuestro corazón debe estar solo dedicado para el Señor y no estar atrás de los dioses. En este caso, tal vez
no dioses como los tenían en ese pueblo, sino todo lo que nos pueda quitar el primer lugar de adoración al Señor. Y la énfasis en este caso a la adoración la pudimos ver aquí en este primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 3, donde nos damos cuenta que Samuel anima al pueblo a adorar constantemente para que así puedan obtener las victorias ante sus enemigos. Y nos damos cuenta que por lo general el pueblo de Israel siempre estaba en desobediencia a Dios. El Señor permitía que los que sean castigados por sus enemigos. Se arrepentían de lo que estaban haciendo, clamaban a Jehová, Jehová les permitía otra vez obtener la victoria, y así andaba este pueblo, como dando vueltas en lo mismo y en lo mismo. Pero en la actualidad la énfasis que nos hace aquí Samuel es que nosotros debemos estar siempre, tener una vida de plena comunión con el Señor, donde nuestra adoración sea solo siempre al Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, espero que haya sido de mucha bendición este material que se preparó y que el Señor bendiga sus vidas grandemente.